Hola a todos. Hoy es lunes, 13 de julio de 2026, y nuestro querido amigo Paul Craig Roberts está aquí con nosotros. Bienvenido, Paul. Welcome back, Paul. Gracias, Nima. I want to start with the latest news on the case Quiero of empezar Yemen. con las últimas noticias sobre el caso de Yemen. One of the Hace Iranian unos airplanes momentos that hemos is sabido que uno de los aviones iraníes que intentaba romper el bloqueo sobre Yemen, ya lo habían intentado antes, volvió a hacerlo hoy y finalmente aterrizó en Yemen en junio, no en el aeropuerto internacional de Saná, que fue atacado por cazas saudíes. Los aviones de combate de Arabia Saudí bombardearon la pista del aeropuerto de Saná. Entonces, el avión iraní se dirigió al Hodeida, en la parte occidental de Yemen, bajo el control de Ansar. Aterrizó allí. Hay imágenes que muestran que el avión realmente aterrizó. Así que, como resultado de eso, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Yemen ha declarado que el alto el fuego entre Yemen y Arabia Saudí ha terminado. ¿Cuál es la consecuencia de eso? What is the outcome of that? They may attack the pipeline of Saudi Arabia that goes from Saudi Puede que Arabia ataquen el oleoducto de Arabia Saudí, que va desde el país hasta el Mar Rojo, como alternativa al Golfo Pérsico. Como el Golfo Pérsico sigue prácticamente cerrado, no hay movimiento en el estrecho de Hormuz. Como sabes, ayer hubo un enfrentamiento activo entre las dos partes, Estados Unidos e Irán. Y puede que hagan algo en el Bab el-Mandeb, en el Mar Rojo, y eso podría provocar, bueno, ya sabes, esa es la otra base que tienen. Así están las cosas ahora mismo. Donald Trump dijo hoy, en una entrevista en Fox News, que Estados Unidos va a controlar el estrecho de Hormuz y que el sistema de peajes va a estar, bueno, en manos de Estados Unidos. Van a cobrar peajes a cualquiera que intente usar el estrecho de Hormuz. charge tolls for anybody who tries to use the Strait of Hormuz. This is the situation, Paul. And Esta es la situación, Paul. Y en cuanto a los dos conflictos, uno, no sé si Yemen va a volver a la lucha, pero han dicho que el alto el fuego ha terminado. Pero cuando hablamos del estrecho de Hormuz, básicamente, como he mencionado, si miras la página web, el rastreador marítimo o una web de seguimiento marítimo, y entras para comprobar el estrecho, verás que no hay movimiento allí. Y Estados Unidos intentó atacar objetivos en Irán usando sistemas HIMARS ayer, lo cual fue diferente, porque hasta ahora todo se había hecho con cazas que se acercaban a las fronteras iraníes para golpear objetivos. Anoche hubo un ataque desde Kuwait y Bahrein contra la parte sur de Irán y también contra la parte occidental, la que está cerca de Kuwait, usando HIMARS. Paul, adelante. Kuwait using HIMARS. Paul, go ahead and the necessity, it seems Y la necesidad. Parece que la prioridad para Donald Trump es el estrecho y los mercados del petróleo, que por cierto, no van muy bien. Solo por mencionar lo que pasó antes de que empezara la guerra, las reservas de petróleo, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, eran de 395 millones cuando Donald Trump fue elegido en enero de 2025. Increíble. Antes de que comenzara la guerra, aumentaron en 20 millones de barriles, llegando a 450 millones. Desde que empezó la guerra hasta ahora, se ha reducido en 95 millones de barriles, porque intentaban usar esa reserva para equilibrar el mercado del petróleo. Esta es una de las principales preocupaciones de la administración Trump en este momento. Y en cuanto al caso del estrecho, ¿cómo ves la situación con el conflicto? How do you see the situation with the conflict? Well, as I have said, Bueno, como he dicho desde el principio, el conflicto nunca terminó. Fue un error que los iraníes aceptaran el alto el fuego. for the Iranians, Así que lo que está ocurriendo ahora, con estos nuevos acontecimientos que has mencionado, y hay más que añadiré después, es and there are more that I will add later, is Iran and the Yemenis and Hezbollah. Irán, los yemeníes y Hezbollah tienen que decidir si van a librar una guerra o si van a seguir con este juego perdido de ojo por ojo, alto el fuego, ruptura del alto el fuego y otra vez ojo por ojo. Eso podría continuar durante 1 o 2 décadas. That can continue for a decade or two. Or they're going to fight. So if the O van a luchar.
Si los yemeníes consiguen destruir el oleoducto saudí hacia el Mar Rojo, la presión sobre Occidente aumentará rápidamente. Y la pregunta es, ¿qué puede hacer Occidente? Trump presume todo el tiempo. Ha dicho al menos una docena de veces que ya ha destruido Irán y que no queda nada, pero los iraníes siguen ahí y controlan el estrecho. Entonces, ¿cómo puede Estados Unidos hacerse con el control del estrecho? No puede, no se atreve a enviar sus buques de guerra allí. Así que son solo fanfarronadas por parte de Trump. Y al negarse a ver que se trata de una guerra existencial, de la que depende la propia supervivencia de Irán, Irán y sus aliados no están afrontando la situación. Are not dealing with the situation. The other day, the spokesman El otro día, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo, «Oh, nosotros no atacamos a nadie, solo nos defendemos». Bueno, eso es absurdo, completamente absurdo. Los iraníes intentan presentarse como personas de gran moral, en contraste con los criminales de Israel y de Washington. Pero, ¿qué efecto tiene eso? El mundo entero ha tolerado el genocidio de Gaza por parte de Israel. ¿Qué piensan los líderes iraníes? ¿Que a Estados Unidos, a Europa Occidental o a alguien le importa lo morales que sean? No les importa. Es un objetivo falso, algo que los iraníes intentan conseguir sin sentido. Ya sabes, los rusos intentaron hacer lo mismo. trying to achieve. The Russians tried to do the same thing. Oh, look at us. We're so much better. We don't do these bad. Oh, míranos. Somos mucho mejores. Nosotros no hacemos esas cosas malas. Pues bien, todo lo que se oye en Washington y en Tel Aviv es que esta gente no tiene el sentido suficiente como para luchar por su existencia. Eso es lo único que oyen. Piensan, estamos tratando con tontos, no van a pelear, no tienen juicio. Y eso crea un ambiente que se va agravando. Ahora, déjame decirte lo peor que ha pasado, especialmente para Irán. Hay informes de prensa, nunca sabemos cuán fiables son. Pero hay informes que dicen que Putin, el presidente de Rusia, ha aceptado que Turquía entregue su sistema de defensa aérea S-400 a los Emiratos Árabes Unidos. Air defense system to the United Arab Republic. Ah, You mean What? UAE? ¿Te refieres a los Emiratos Árabes Unidos? Sí, los Emiratos, eso es. Sí. now, and Ahora, la expectativa es que este sistema intercepte todos los envíos de petróleo del Golfo. Bueno, no soy un experto en armamento, pero según tengo entendido, si no me equivoco, el sistema ruso S-400 no tendría ninguna dificultad para bloquear misiles iraníes. Así que, una vez que ese sistema se despliegue, Irán perderá por completo la capacidad de atacar bases estadounidenses o objetivos israelíes, si lo consiguen. Así que, al quedarse ahí sentados, sin tomarse la guerra en serio, sitting there, not taking the war seriously, Paul, trying to. the news, I think that news is unlikely. I don't Creo que see esa how noticia it could es end poco that probable. happen, because if No veo a Rusia permitiendo que eso ocurra, UAE porque si se lo da a los Emiratos Árabes Unidos, significa que van a entregar la información a Estados Unidos. ¿Y qué implica eso para Rusia? ¿Qué significa para todo el conjunto? Porque ellos tienen sus propias preocupaciones de seguridad. they have their security concerns. It means significa que I know that, who Sé quién informa eso. No he visto en qué fue tu informe. Vale. haven't seen any sort of okay, just a minute, I'll tell you. Hold it, just a minute. te lo voy a decir. Espera un momento. Esto nos va a llevar, bueno, esto, si hago clic aquí. Oh, this. Mira, Nima, déjame responderte de esta If I manera. click on it. Voy a escribir sobre esto cuando terminemos la entrevista. I'm going to write about this when our interview's over, Vale. and I'll send it to you because Te lo enviaré porque lo tengo en la pantalla compartida con esta entrevista. Pero si hago clic, no estoy seguro de qué pasará con nuestra conexión en StreamYard. what happens to our StreamYard Vale, connection. no hay problema. ¿Cuál es el medio? No, I'm not no very problem. Where we skyped towards that studio key. What is the outlet? What is the? I'm gonna find it and share it here. Russia open to Rusia ha aceptado que Turquía venda sistemas de defensa aérea S-400 a los Emiratos Árabes Unidos. Lo publica Middle East Eye. Está en Middle East Eye. in the Middle East Eye. Vale. Okay, go ahead, Paul. All right. Your Well, assessment.
Vale, adelante, Paul. Bien. Si esto, y tú preguntabas por qué haría Rusia algo así, al parecer por dinero, John Helmer lo comenta esta mañana. Y parece que lo que ha pasado es que Kirill Dmitriev, uno de los protegidos de Putin, un portavoz de los oligarcas rusos, ha convencido a Putin de que esto complace a Trump. Y que al complacer a Trump, conseguirán algún tipo de acuerdo relacionado con el lío de Ucrania que permitirá a los oligarcas recuperar el acceso a sus fortunas en Occidente y reactivar sus negocios. Y que esos intereses empresariales son lo que realmente importa a Rusia, no una victoria militar en Ucrania. Así que parece que de eso se trata. Es otra forma de que Putin se incline ante Trump. Y siguiendo el consejo de Dmitriev y de los oligarcas, este recurso le salva la situación a Trump, porque ahora las bases estadounidenses pueden protegerse, y Trump responderá ofreciéndoles un acuerdo que elimine las sanciones y permita que los negocios vuelvan a la normalidad. Así que eso parece ser lo que John Helmer sugiere que hay detrás de todo esto. Llevamos años viendo que Putin no quiere luchar. Lo hemos visto durante años. Ni siquiera admite que está en guerra. Finge que se trata de una operación antiterrorista. Así que creo que el retraso de Irán los está condenando. Están perdiendo todas sus ventajas al dejarse engañar o presionar por otros países musulmanes, por Rusia y por China, para entrar en negociaciones que no pueden llevar a ningún sitio salvo a la destrucción de Irán, porque eso da tiempo a que todo esto ocurra. Así que eso es lo más grave. El esfuerzo de Irán y Yemen por usar el petróleo como arma para paralizar a Occidente. Eso deberían haberlo hecho hace mucho tiempo si realmente fueran serios. El hecho de que no hayan usado esa arma demuestra que no lo son tanto. Entonces, ¿quiénes son los que van en serio? Los israelíes y Trump, su agente, y los oligarcas rusos, a los que les da igual el resultado de la guerra en Ucrania y que solo quieren recuperar el acceso a sus fortunas y a sus oportunidades de negocio. Así que sobornan a Trump. Dicen, demos a los estadounidenses la protección que no tienen, permitiendo que Turquía transfiera los S-400 a los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, tú tienes el informe. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Yeah, I saw it. I shared it. Tu audiencia vio eso. Así que esto cambió por completo la situación, y ahora Irán toma la delantera. Y el hecho de que los saudíes interfirieran con el aterrizaje de un avión iraní en Yemen demuestra que también han vuelto a estar en el bolsillo de los estadounidenses. En Turquía, diría que también están en el bolsillo de alguien, pero no de Irán. Y estamos viendo, una vez más, lo que siempre he subrayado. No hay unidad entre los musulmanes. Los saudíes idiotas y los turcos idiotas están ayudando a destruirse a sí mismos al cooperar en este ataque contra Irán. Ellos serán los siguientes, y tienen la inteligencia suficiente para darse cuenta. Así que esta es la situación real. Míralo bien, Nima. Empecemos con un simple juego de ojo por ojo. ¿Quién paga el precio de ese ojo por ojo? Los iraníes y los estadounidenses. ¿Y qué paga Israel? Nada. No están devolviendo golpe por golpe. Entonces, ¿de quién es la agresión responsable de todo esto? De Israel. Pero ellos no sufren ninguna consecuencia. No hay consecuencias para Israel. Las consecuencias las sufren los objetivos que los estadounidenses atacan en Irán y los objetivos en los estados del Golfo, donde los iraníes atacan a los estadounidenses. Así que esta es una situación perfecta para Israel. Ellos dirigen todo y no pagan ningún precio. No les pasa nada. Ahora bien, ¿qué le pasa al liderazgo iraní para permitir que se desarrolle una situación así? Esto demuestra un fracaso total de pensamiento. Es una incapacidad para percibir la realidad. Entonces, ¿cómo van a imponerse? Ni siquiera saben lo que está ocurriendo. Esta es la situación. And of course, as I've said, the Saudis
Y por supuesto, como ya he dicho, los saudíes, estúpidos. Los turcos, estúpidos. Una estupidez increíble a la vista de todos. Vamos a ayudar a los israelíes a deshacerse de Irán. Pues bien, los iraníes tienen que despertar y entender que están en guerra, y que la determinación de Israel y de Estados Unidos es destruir su existencia. No se trata de una negociación de paz, ni de aceptar unas condiciones iraníes para que controlen las vías marítimas. Estados Unidos nunca aceptará eso. Nunca. Ever. It can only be imposed by force. Solo puede imponerse por la fuerza iraní. La única manera de resolver esto es con fuerza. Así que la pregunta es, ¿quién está dispuesto a usarla? Ese será el bando que gane. Y de eso se trata. No se trata de otra cosa. Da igual lo que haya dicho uno u otro, o quién haya dicho qué. Así que ahora la situación debería estar clara. And so the picture should now be clear. And the question is, La pregunta es, ¿pueden los iraníes ver el panorama completo? Y si pueden, son capaces de tomar planes para que respuesta. that works for them. Or if they waited, ¿O han esperado demasiado? Sentarse, esperar. wait. And the whole time they sit. Y todo el tiempo están ahí sentados, siempre prometiendo. Prometen esto, advierten aquello, prometen, advierten. Hay que actuar. Han adoptado el papel de Putin, hablar sin parar y hacer casi nada. Running on at the mouth and doing almost nothing. So I think until we see some Creo sign que, that hasta que no veamos alguna señal de que Irán tiene un plan de guerra que no anuncia a todo el mundo por adelantado, like for example, como por ejemplo, en la última ronda de represalias iraníes contra las bases estadounidenses en los estados del Golfo, no habrá un cambio real. they first En aquella ocasión, primero avisaron a los gobiernos de esos países. warn all your Avisad a todos vuestros ciudadanos para que se alejen de las bases y no salgan heridos. Y luego Irán declaró, mostrando su gran moralidad, que no queremos hacer daño a ningún civil. Pero claro, eso elimina por completo cualquier coste para los reinos petroleros por albergar bases estadounidenses. Una vez más, ellos no sufren ningún coste. Así que tenemos a los iraníes haciendo todo lo posible para que nadie pague un precio, salvo ellos mismos y las bases americanas. Entonces, ¿cómo se supone que va a detenerse esto? American bases. So how is it going to stop? There's the leaders of the oil chiefdoms have no incentive. Los líderes de los Emiratos Petroleros no tienen ningún incentivo para decirles a los estadounidenses que hagan las maletas y se vayan a casa, porque no les cuesta nada. No son sus ciudades las que reciben los ataques. No es su gente la que muere. Así que no les importa, no tienen ningún incentivo. Y por eso los estadounidenses siguen usando sus territorios como bases para atacar a Irán. Para los iraníes, eso no tiene ningún sentido. Ellos protegen a todos los demás de asumir cualquier coste. Cuando los estadounidenses atacan a Irán, ¿por qué Irán responde atacando las bases estadounidenses? Pues deberían atacar a Israel. Israel es la razón por la que los estadounidenses atacan a Irán. Israel debería asumir las consecuencias, pero no lo hace. No le cuesta nada. La fuente de la agresión no paga ningún precio. Y esa es la situación. Well, that's the situation. Now you tell me whether the Iranians are able to figure that Ahora dime tú si los iraníes son capaces de entender esto, o si alguna vez ven tu podcast. Yo se lo conté a un iraní, Suleiman. No recuerdo su apellido. Puede que sepas quién es. ¿Y ven su programa? No lo sé. they see his show. Pero es algo extraordinario que esto siga ocurriendo, que los iraníes no vean lo que está pasando. Es increíble que los saudíes se alineen con los enemigos de los musulmanes, que los turcos se alineen con los enemigos de los musulmanes. Entonces, ¿por qué están esos gobiernos ahí? La gente tampoco lo comprende. Así que, cuando ves este fracaso total del mundo musulmán para entender la situación, se entiende por qué han sido dominados por fuerzas externas durante 1300 años, no 1300 siglos. Dominated by outsiders for 1,300 years. For
1300 centuries. The Muslims, potentially. Los musulmanes, una fuerza potencialmente poderosa, han estado dominados por potencias menores. Y todavía lo están. Esa es la cuestión. Ese es el problema. ¿Qué reunión de la Liga Árabe ha hecho algo alguna vez? Es una organización totalmente inútil. Nunca ha hecho nada, salvo ceder. It's never done anything except acquiesce. So no, I don't think Así que no creo que el control del oleoducto hacia el Mar Rojo vaya a cambiar nada. Lo que sí va a cambiar es ese informe que encontraste, del que te hablé. Si eso es cierto, y esos sistemas de defensa aérea rusos S-400 están en manos de los aliados de Estados Unidos en Israel, Irán no tiene ninguna posibilidad. Iran is they got no way. They have two of them, Paul. They have two. They bought. Tienen dos, Turkey Paul. bought two Tienen of dos. these battalions. Turquía They compró call dos de them esos batallones, como los llaman. battalions. 2 batallones de Each one of them has two S-400. batteries. Y cada uno de ellos tiene 2 baterías. Así que compraron 2 batallones de S-400 con un total de 4 baterías. Recibieron esos sistemas de defensa aérea en 2019. Y creo que ese es justo el punto que acabas de mencionar. Es muy importante cuando hablamos de esto. No sé qué tan capaces son con 2 S-400, ni qué tan capaces serían de defender a los Emiratos Árabes Unidos. Pero la tecnología está ahí. No sé qué significa eso para la seguridad rusa. I don't know what Yeah. does that mean for Russian security. Yeah, and also Sí, y además hay que tener en cuenta que este número, ahora mismo, no significa que no vaya a subir mucho más. Es como con el conflicto iraní. Nunca les daremos misiles de largo alcance, nunca se los daremos. Y al final se los dimos. Y ahora lo que estamos haciendo es darles los derechos para producir misiles Tomahawk. ¿Y cuál era el otro? Ya sabes, los 2 misiles estadounidenses. and what's the other one? Los iraníes ahora están recibiendo HIMARS, Tomahawk, sí. Now being HIMARS, yeah. JASSM, JASSM. No, HIMARS, JASSMs. ATACMS, ¿Cómo? Ataxisi, Rematch o Fleming. You have No, ya sabes, es el Patriota. Patriot. Patriot system. Sistema Patriot, Sistema de Defensa Aérea Patriot Pack 2 y Pack 3, Patriot y Tomahawk. Tomahawk, Trump Trump dice que ha dado permiso a Zelensky para que los produzca. produce them and Sí, fue el Patriot, sí. Yeah. yeah, so but we were never going to give them. Sí, pero nunca íbamos a darles ni uno. Pero ahora les estamos dando permiso para producirlos. Así que el número actual de S-400 que estarán en manos de los Emiratos Árabes Unidos no tiene sentido. No significa nada. La semana que viene puede ser el triple, o el mes que viene, 10 veces más, 20 veces más. Porque Putin ha puesto todas sus cartas en manos de Kirill Dmitry, los oligarcas, confiando en que pueda hacer suficientes concesiones a Trump y ayudarle a lograr otros objetivos. Y eso liberará a los oligarcas rusos de las sanciones. Verás, las sanciones en realidad no dañan a Rusia, dañan a los oligarcas, porque no tienen acceso al dinero ni a las relaciones empresariales que tenían antes. To the business relationships that they had. So they're suffering, and so they're using Así que están sufriendo y por eso están usando a su intermediario, Dmitriev, para convencer a Putin de que, oye, ayuda a Trump a salir de sus problemas y él levantará todas las restricciones que tenemos. Eso es lo que está pasando. No hay ninguna señal de que a Putin le importe lo que ocurra en Irán o en Rusia. De hecho, ni siquiera admite lo que está ocurriendo en Rusia, como que ahora tienen que importar gasóleo, porque los últimos ataques ucranianos, dirigidos por Estados Unidos, han dañado tanto la capacidad de refinado en Rusia que ya no pueden producir el combustible que necesitan. Así que todas sus exportaciones de gasóleo se han cancelado y ahora tienen que comprarlo en el extranjero. Y Putin llama a todo esto actos terroristas. No lo considera guerra. Así que se puede ver hasta qué punto el mundo está dispuesto a inclinarse ante el dinero. willingness of the world to kowtow to money. There's no honor. No hay honor, no hay defensa propia, solo hay dinero.
Ah, los oligarcas quieren dinero. ¿Cómo puedo vender mi país? Por los oligarcas, por Irán y por todos los demás. Así es como el Kremlin toma sus decisiones. ¿Y cómo las toman los iraníes? Ah, vamos a ser tan nobles. Nunca atacamos, solo nos defendemos. Bueno, así vais a perder. ¿Es noble perder y ser destruidos? ¿Qué demuestra eso? Demuestra que eres un necio. Eso es lo único que demuestra. No demuestra que seas noble, demuestra que eres estúpido. Pues esa es la situación. Puede sonar como una rabieta, pero en realidad es lo que está pasando. Esto le viene de maravilla a Israel. No pagan ningún precio. Así que los estadounidenses y los iraníes, de un lado para otro, una y otra vez. Y la causa de todo esto es Israel. No pasa nada. The cause of it is Israel. Nothing happens. No, Paul. Donald Trump dijo que todo lo que hay en Irán pertenece a Estados Unidos. El petróleo, el oro, la comida, el gas, que nos lo vamos a quedar todo. Todo. Everything. You know, it sounds so absurd. Sabes, suena tan absurdo que los iraníes probablemente se rían y no se lo crean, pero están cometiendo un error. Y la ventaja que tenían era su capacidad para penetrar las defensas estadounidenses e israelíes. Their ability to penetrate the American and Israeli defenses. And instead of using that to win the war, Y en lugar de usar eso para ganar la guerra e imponer la paz que podrían haber hecho, le han dado tiempo a los estadounidenses para sobornar a los rusos y a los turcos, y así liberar el sistema de defensa que en mi opinión puede detener todos esos misiles iraníes. Está claro que el sistema de defensa estadounidense no puede hacerlo, pero creo que el sistema ruso S-400, que según todos los informes es muy superior, si esos informes son correctos, sí puede hacerlo. Y eso es lo que realmente cambia las reglas del juego, no si Yemen hace estallar el oleoducto saudí hacia el Mar Rojo, que deberían hacerlo. the Saudi pipeline to the Red Sea, which they should do. So that's the situation. And Así que esa es la situación, y vuelve a quedar demostrado, porque esto va a llevar a un conflicto mucho más amplio que el actual. Igual que toda la prevaricación de Putin durante 4 años y medio ha acabado provocando un conflicto mucho mayor. Ahora tenemos a Letonia y a Finlandia cambiando su política de siempre, esa de que nunca albergarían armas nucleares. Pues sí, ahora lo harán. Han aceptado tenerlas. Así que ahí está Rusia, con 2 países más en su frontera que van a tener armas nucleares estadounidenses. ¿Y por qué? Porque él se negó a ganar una guerra que podría haber ganado en 3 o 4 días. why? Because he refused to win a war he could have won in 3 or 4 days. He wanted to talk and make deals and we will show how. Él quería hablar, hacer acuerdos y demostrar lo increíblemente tolerantes que somos, que en realidad no queremos hacer daño a nadie, y bla, bla, bla. O sea, está destruyendo su país. Eso es lo que hace ese necio. Está destruyendo Rusia. Y los iraníes van a jugar al mismo juego. Van a cometer los mismos errores. Hasta ahora están repitiendo exactamente los errores que cometió Putin. Y vamos a acabar con 2 guerras enormes, que van a ser perjudiciales para toda la humanidad, no solo para Irán y Rusia. Todo el mundo va a sufrir gravemente, y todo por culpa de que un par de líderes no son capaces de tomar buenas decisiones. Because a couple leaders can't make good decisions. Well, I don't know where you'll hear that. Bueno, no sé de quién podrías oír eso, pero esa es exactamente la situación. The situation Y no tiene sentido hablar de otra cosa que no sea de cómo son realmente las cosas. but what the situation really is. Yeah. Paul, Yemen just moments ago said that Sí, Paul. Hace apenas unos momentos, Yemen ha dicho que parece que están lanzando misiles, o que están a punto de lanzarlos, contra Arabia Saudí. No sé exactamente qué significa eso, ni cuál podría ser el resultado, pero la situación, de algún modo, está al rojo vivo entre las 2 partes. Y Paul, cuando miras el estrecho de Hormuz, por lo que entiendo,
Irán ve el comercio como su principal herramienta de presión, básicamente para ejercer influencia sobre la economía estadounidense, porque consideran que políticamente en Estados Unidos no hay manera de tener ningún tipo de influencia sin ejercer presión económica sobre el país. Esa es la única razón. Nadie tiene ese tipo de poder. Rusia no lo tiene, China no lo tiene, Irán no lo tiene, Turquía tampoco, y todos esos estados árabes y países del Consejo de Cooperación del Golfo, con sus enormes inversiones en Estados Unidos, tampoco tienen nada. No tienen ningún tipo de influencia real dentro del sistema político de Estados Unidos, que básicamente respalda a Israel y sus políticas en Asia Occidental. Así que, ¿cuál sería entonces esa palanca de presión? A mí me parece que, con el paso del tiempo, el gobierno iraní está entendiendo que la única forma de presionar a Estados Unidos, lo que por cierto llevó al famoso memorando de entendimiento, ese MOU, que en realidad no tiene mucho sentido. Pero si imaginamos, por ejemplo, a Donald Trump firmando un MOU, eso significa que está aceptando la presión. Está reconociendo que su administración sufre una gran presión por los mercados globales y por lo que ocurre en el estrecho. Así es como Irán interpreta el conflicto. Ven el estrecho de Hormuz como su verdadera herramienta de presión sobre Estados Unidos y más adelante sobre Israel. Well, they may be making another mistake. Bueno, puede que estén cometiendo otro error. Según nuestro gobierno, Estados Unidos es autosuficiente en energía. Y si no lo fuera, lo único que tendrían que hacer es mostrarles a los oligarcas rusos y a Kirill Dmitriev cómo Rusia puede hacer otro favor y enviar petróleo ruso a Estados Unidos. Y los estadounidenses han robado el petróleo venezolano. Sí, es un crudo pesado, hay que refinarlo de otra manera, y hay menos refinerías que lo procesen. Así que lo que se puede ver es que la amenaza del estrecho de Hormuz en realidad no es una amenaza para Estados Unidos, ni para Rusia, ni para los saudíes. Es una amenaza para los europeos y para los países industrializados o que están en proceso de industrialización. Los aliados, básicamente los aliados de Estados Unidos. Sí, pero como vemos con Trump, él realmente no los considera aliados. Incluso está dispuesto a ir a la guerra con Dinamarca para quedarse con Groenlandia. Dinamarca es nuestro aliado, pero eso no significa mucho para Trump. Iría a la guerra con ellos para quedarse con Groenlandia. Así que en realidad no se les ve como aliados de Estados Unidos. A lo que quiero llegar es que se puede ver el mundo dividido en distintos mercados de petróleo. Puede haber un precio mundial del petróleo altísimo, pero eso no tiene por qué perjudicar a los estadounidenses o a los rusos. Puede afectar a los chinos, a los indios, a los indonesios, a los latinoamericanos, a Europa. Podríamos acabar con un montón de mercados petroleros diferentes, con distintas fuentes de suministro o incluso sin ninguna. Así que podríamos tener todo tipo de precios del petróleo. El precio de la gasolina en Estados Unidos podría ser bajo, mientras que en Europa podría ser extremadamente alto. Pero es un mercado global, no similar a Estados Unidos. No es un mercado global, sigue fragmentándose. Pero hasta ahora no lo han hecho. Por eso el precio del petróleo está subiendo en Estados Unidos. Exacto. No lo hicieron porque no le veían sentido. Pero si las condiciones cambian y lo hacen inevitable, ocurrirá. Los estadounidenses no van a exportar petróleo, gas ni gasolina. ¿De qué te sirve el dinero si mañana el precio es aún más alto? Te lo quedas para ti, autosuficiencia. Mira, todo ese rollo global fue un gran engaño. Lo único que hace todo ese asunto global es volver dependientes a todos los países. Nadie tiene independencia. Los países que cayeron en esa trampa global son estúpidamente ingenuos, increíblemente tontos. Sus líderes no tienen el más mínimo sentido común para justificar su existencia. El globalismo es totalmente destructivo, destruye la soberanía y cualquier forma de independencia. Destroys sovereignty, all forms of independence. And
I don't see the United States Y deciding. no veo a Estados Unidos decidiendo que el globalismo es más importante que tener suficiente energía, Particularly sobre todo cuando están levantando centros de datos por todo el país que devoran electricidad como un monstruo. Este Godzilla, el monstruo, devorando. Bueno, ¿cómo van a producir la electricidad quitándosela a los consumidores? Van a vivir con velas, sin calefacción, sin aire acondicionado, con velas, para que los centros de datos la tengan. Eso. Por eso, no estoy tan seguro de la estrategia iraní. Creo que los iraníes tienen derecho a controlar las antiguas vías marítimas, y desde luego, Estados Unidos no tiene ningún derecho a controlarlas. Certainly America doesn't have any right to control it. I mean, how can Trump say America has a right to control Quiero decir, the strait? ¿cómo puede Trump decir que él, o que Estados Unidos, tiene derecho a controlar el It's estrecho? not a water system that Si los iraníes no pueden decirlo, ¿cómo pueden decirlo los estadounidenses? No es un sistema de aguas que limite con nada estadounidense. Si Trump puede decirlo, ¿por qué no puede decirlo Israel, o Rusia, o China, o Brasil, o cualquiera, México, por ejemplo? Nosotros controlamos los estrechos. Ese tipo de declaraciones no significan nada, igual que las promesas o las advertencias. Nada cuenta salvo la acción, y tiene que ser una acción decisiva. You see, Verás, has señalado con razón que los iraníes estaban preparados para el tipo de ataque que han sufrido. the kind of attack. Estaban preparados para defenderse, no para atacar. Defensively. Bueno, si siempre estás a la defensiva, tarde o temprano acabas perdiendo. Well, if you're always on the defense, sooner or later you lose. So it's like the Iranians. Es como si los iraníes solo tuvieran una hoja de las tijeras. They had the- Tenían la hoja defensiva. offensive blade. ¿Dónde está la hoja ofensiva? Cuando ese ataque estadounidense-israelí ocurrió por segunda vez, debería haber existido un plan de guerra iraní listo para eliminar por completo toda presencia de Estados Unidos en Oriente Medio, hasta el punto de perseguir los barcos y hundirlos, de acabar con la existencia de Israel. Debería haberse acabado. Ese plan tendría que haber estado preparado, esperando, y en el mismo momento en que atacaran, tendría que haberse puesto en marcha. Pero no fue así. Y ahora la situación se está saliendo del control de Irán, igual que Putin se quedó sentado durante 4 años y medio y dejó que la guerra se le escapara de las manos. For 4.5 years and let the war move out of his control. Now, when you look at it this way, it doesn't give you much else. to Ahora, talk about. si lo miras así, no queda mucho más de qué hablar. Trying to undermine your program. No intento desacreditar tu programa, pero veo las enormes guerras que se avecinan, porque ¿cómo podrían evitarse? Because Y creo que los israelíes y los estadounidenses son los que entienden que el resultado depende de la fuerza. Americans are the ones Y esa fuerza es la que realmente ha sido efectiva en la historia, no las negociaciones. and it Por eso usan las negociaciones para ganar tiempo, para pillar a la otra parte desprevenida, para atraparla en un proceso que teme romper, porque si lo hace, la acusarán de haber roto las conversaciones de paz. break because it'll be accused of breaking up the peace talks. See, once Iran agreed to peace talk, it Así que, en cuanto Irán aceptó participar en las conversaciones de paz, ya había perdido la partida. Trump can say, well, Y ahora Trump puede decir, bueno, los iraníes no quieren llegar a un acuerdo, rompieron las negociaciones, atacaron barcos, puede decir lo que quiera, da igual cuáles sean los hechos, puede inventarse cosas y serán igual de efectivas. Cosas que nunca ocurrieron tendrán peso, incluso más que los hechos reales. Y entonces todo el mundo dice, ah, sí, esos malditos iraníes en realidad no quieren la paz. Sí, everybody says, oh yeah, those damn Iranians, they don't really want peace. See, they Yeah. It seems that Paul was, let's see what is Parece que going on Paul here. estaba a ver qué está And he's pasando gonna be aquí. back. Va a volver. And Y lo último, uno de los puntos que quería destacar sobre Estados Unidos, que me parece muy importante. Aquí está Paul. Vale, me ha interrumpido. so important. Here is Paul. okay, it took me out. You're Something yeah, I think, you know, when you talk this sí, way, creo que, ya sabes, cuando hablo así, todo el mundo quiere hacerme callar. No solo los estadounidenses, los israelíes o los rusos, también los iraníes. ¿Qué? ¿Hacer qué? No pueden soportar este nivel de realidad.
No encaja con el relato que maneja ninguno de ellos. Así que todos quieren que me calle. So Sí, they all want me to shut up. Yeah. Paul, the point that I'm trying to make Paul, el punto que intento explicar con el caso del mercado del petróleo, el diésel y el combustible para aviones, es que los mercados mundiales de diésel y queroseno están interconectados. Así que, si se interrumpen las exportaciones del Golfo, los precios suben en todo el mundo, y eso afecta a las aerolíneas, al transporte por carretera y al sector marítimo de Estados Unidos. Algunas regiones son más vulnerables que otras. Por ejemplo, la costa este de Estados Unidos notará cómo los precios suben, y la situación será distinta dentro del propio país. Pero, en cualquier caso, eso no significa que Estados Unidos se vaya a quedar sin diésel ni sin combustible para aviones. Lo que ocurrirá es que habrá que pagar precios mucho más altos. Esa es la lectura que hacen los iraníes en relación con el caso del Estrecho de Hormuz. Yeah, well, it may or may not mean much higher bueno, prices. puede que eso signifique o no It's precios certainly mucho true más that altos. there's a very high Es oil cierto que price. si el precio mundial es muy alto, los productores estadounidenses preferirán vender a ese precio antes que a uno regulado dentro del país. Eso es verdad. Pero la cuestión es si el gobierno va a permitir que las empresas estadounidenses vacíen de energía a Estados Unidos solo para obtener más beneficios. Y probablemente no lo harán. Si hace falta, nacionalizarán todas las compañías petroleras. Pero Estados Unidos no va a decir, Dios mío, no podemos hacer despegar nuestras casas porque no tenemos combustible, ya que dejamos que las empresas lo vendieran todo fuera. Eso no va a pasar. Ahora bien, ¿qué sí va a pasar? That's not going to happen. Now, what will happen? I think international air travel will break down. Creo que el transporte aéreo internacional se va a colapsar. Kennedy, Piensa en un vuelo desde Nueva York, desde el aeropuerto Kennedy. El avión estadounidense despegará lleno de combustible, podrá volar hasta Europa, pero allí no tendrá con qué repostar para volver. Así que los vuelos se detendrán, porque los países que tengan combustible podrán hacer despegar los aviones, pero si en el destino no hay combustible, no podrán regresar. Habrá todo tipo de interrupciones en el tráfico aéreo. Si no sale petróleo de Oriente Medio, habrá problemas por todas partes, y los países que no sean autosuficientes en petróleo pagarán el precio más alto. No hay ninguna duda, y no será una situación cómoda para nadie. these won't be comfortable for anybody. It won't even be comfortable for the Americans because they'll. Ni siquiera será cómodo para los estadounidenses, porque todo el mundo dirá, bueno, somos vuestros aliados, necesitamos desesperadamente petróleo y bla, bla, ya sabes, y las presiones están ahí, y no es nada cómodo tener todas esas presiones. Pero en la guerra pasan cosas así, ya sabes. Así que creo que los iraníes no pueden limitarse a controlar el estrecho de Hormuz y dejar que los yemeníes destruyan el oleoducto saudí hacia el Mar Rojo. Quiero decir, ¿por qué no lo destruye Irán? ¿Por qué lo deja ahí? Creo que los iraníes tienen que darse cuenta de que la guerra, y hasta ahora la guerra se está ampliando en su contra. Si los turcos entregan los S-400, eso es anti-iraní. Si los saudíes interfieren con los vuelos iraníes hacia Yemen, eso también es anti-iraní. Iranian flights to Yemen, that's anti-Iranian. And so the US Así que la coalición entre Estados Unidos e Israel ha crecido. Ahora incluye a Turquía y Arabia Saudí. Y si llega a incluir a Pakistán, los estadounidenses llevan mucho tiempo comprando, literalmente, a este gobierno pakistaní. Lo compran, igual que los israelíes compran al gobierno estadounidense. ¿Cuántos miles de millones? ¿Cuántos cientos de miles de millones? Aquí los tienes. Ahora haz lo que te decimos. Esa es la situación a la que se enfrentan los iraníes. No es algo que puedan manejar fácilmente, ni con un solo paso, ni diciendo, controlaremos el estrecho y así resolveremos el problema con los estadounidenses. No, no lo harán. No van a resolverlo. Y de hecho, no están tratando con los estadounidenses. Están tratando con los israelíes, que actúan a través de los estadounidenses.
I think, Paul, the capabilities of Yemen, Creo, when Paul, it comes to que the las conflict capacidades de with Yemen en el Saudi conflicto con Arabia, Arabia Saudí it's not just no se about the limitan al Red Mar Sea, Rojo the ni al pipeline. oleoducto. They're Son capaces de capable atacar a of Aramco y todas esas instalaciones petroleras en Arabia Saudí, de alguna forma arrasando esa zona. Tienen la capacidad para hacerlo. Well, they need to They get. have the capabilities to do that. Well, they Bueno, need to tienen que go ocuparse de lo forward suyo y and hacerlo. do it. Sí, Or O los saudíes tendrán el S-400. Sí, bueno, verás, parece que... Ahora, no puedo decir que sea un hecho, porque esta noticia sobre el S-400 acaba de salir, y ni siquiera he tenido tiempo de analizarla. Me enteré apenas una hora o dos antes del programa. Ayer por la tarde no miré mis correos, decidí leer un libro y acostarme temprano. Así que bueno, el juego cambia, o los que cambian el juego. the 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 game the game changes or changers. There are many of them, and that's just one that's happened. Hay muchos casos así, y ese es solo uno que ha ocurrido. Y si lo entiendo bien, eso demuestra que el interés de Putin es el dinero para los oligarcas rusos. Así que no es aliado de nadie, salvo de los oligarcas rusos. Y parece que ellos tienen sobre él una influencia parecida a la que el lobby israelí tiene sobre Washington. Además, Putin parece estar poniendo en riesgo a su propio partido en las próximas elecciones, porque el ejército está descontento. Los sectores de seguridad nacional están descontentos y los nacionalistas rusos también lo están. Y da la impresión de que a Putin no le importa. And the Russian nationalists are unhappy, and it seems like Putin doesn't care. So, and you know, and when we have Así que, ya sabes, cuando aquí en Estados Unidos tenemos una situación parecida, en la que el Congreso está en proceso de integrar a Estados Unidos e Israel en lo militar, en lo económico y en lo político, al final será un solo país. Y al mismo tiempo, están aprobando una ley que dice que los estadounidenses que critiquen a Israel serán criminales. Así que, cuando esa ley se apruebe, ya no podré hablar de Israel. Y si además la hacen retroactiva, simplemente vendrán a llevarme. Este es el tipo de fuerzas corruptas y satánicas a las que se enfrenta el mundo, y no sirve de nada fingir que no existen. Y eso de jurar y amenazar, ¿cuántas amenazas hizo Putin? ¿Y cuántas cumplió realmente? Al final acaba negando sus propias amenazas. he ends up denying their threats. And what good are the Chinese? ¿Y de qué sirven los chinos? ¿Qué van a hacer para detener What esto? are they going? Al final les va a acabar llegando a su propia And puerta. it's going to end up on their doorstep. And this is what happens when the world doesn't organize and unite. Y esto es lo que pasa cuando el mundo no se organiza ni se une contra el mal. Acaba siendo consumido por él. Sabes, la historia que refleja eso de forma brillante es El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien. Todo el mundo está amenazado por Sauron, y a menos que logren unirse, y les cuesta muchísimo hacerlo, no tienen ninguna posibilidad, aunque cuentan con verdaderos líderes, algo muy difícil de encontrar hoy en día. Así que, no creo que lo que he dicho hoy me vaya a hacer muy popular. I don't think what I've said today is going to make me very popular. Yeah. But sí, pero todo el mundo tiene que escucharte. Por eso estamos haciendo esto, Paul. I think people have got to wake up. Creo que la gente tiene que despertar, o puede que ya sea demasiado tarde. Y la incapacidad de los musulmanes para entender que la intención de Israel es que no exista ningún país musulmán en Oriente Medio, o en Asia Occidental, como lo llaman ahora. Y ni siquiera son capaces de ver eso y unirse contra ello. Han tenido 79 años de Israel demostrándoselo cada día, y aún así no lo ven. Así que, So There is no hope for these Arab states, Paul. No hay esperanza para esos estados árabes. No veo ningún tipo de esperanza en el liderazgo de esos países. Básicamente, son parte del problema. No son parte de la solución. Son parte del problema. Bueno,
Veamos qué pasa. Let's see what would happen. A ver, en las próximas horas, si Yemen empieza a atacar y la situación empeora en el Golfo Pérsico, en mi opinión, esta noche vamos a tener nuevos ataques. Veremos qué ocurre. Let's see what would happen. Well, it's entirely possible. Bueno, es totalmente posible. No quiero dejarte sin esperanza. Es perfectamente posible que si el suministro de petróleo se cortara por completo, de forma drástica e inmediata, la confusión y la subida de precios se produjeran antes de que hubiera capacidad para dividir los mercados. Y eso podría hacer que todo se descontrolara por completo. That it would cause all hell to break loose. And if the whole world's suffering and going Y si todo el mundo sufre y se va por el desagüe rápidamente, eso podría ejercer suficiente presión sobre Estados Unidos e Israel para que abandonen este proyecto. Pero si ocurre de forma gradual, les da tiempo a segmentar los mercados. Y una vez hecho eso, está claro que Estados Unidos actuará por y para Estados Unidos e Israel. Punto. Y no le importará lo que les pase a las personas que no tienen más, y por tanto no tendrá ningún interés en buscar una solución. Mientras la agenda israelí del Gran Israel siga siendo el elemento dominante, no solo en la política exterior de Israel, sino también en la de Estados Unidos, no se puede esperar que la situación se corrija. You can't expect the situation to be corrected. So a massive war has to be the result. Así que el resultado tiene que ser una guerra enorme, una guerra nuclear, por supuesto, y por eso hablo tan claramente. Estoy totalmente en contra de que los iraníes no aprovechen las oportunidades que podrían, en teoría, evitar eso, y de que Putin no lo detenga. En lugar de hacerlo, no hace nada, solo deja que se extienda, y sigue extendiéndose. Así que al fingir que no hay guerra, lo que estamos consiguiendo es una guerra cada vez más amplia. Por eso hay que actuar con decisión en cuanto empieza. Es como con un matón. Si dejas que el matón del colegio te quite el dinero del almuerzo, lo hará todos los días. Hay que pararle el primer día. Buen punto. Good point. Good point. Buena observación. Ojalá los gobiernos de Irán y de Rusia te escucharan y comprendieran tus puntos, que son realmente importantes. Y muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos hoy. Thank you. Gracias por la oportunidad, Nima. De verdad, lo agradezco mucho. Umavray Smatrith. Thank you. Gracias, muchas gracias. Envíame la dirección web. URL. Sure. Claro. Adiós. All right. Bye-bye. Bye-bye.